Buen día y bienvenidos al webinar de esta ocasión. El tema de hoy es manejo de grandes ensambles. Esta es la agenda de la sesión. Iniciaré definiendo el concepto de grandes ensambles, describiré cuáles son los modos de apertura que SolidWorks nos ofrece para trabajar con este tipo de ensambles, qué ventajas y características me ofrece cada uno. Haré recomendaciones sobre ajustes a las opciones que pueden mejorar aún más el manejo de grandes ensambles. Hablaré también sobre ajustes a las opciones válidos para dibujos de grandes ensambles y terminaré hablando sobre los requisitos y parámetros que debe tener una PC para trabajar apropiadamente con SolidWorks. Un ensamble grande es aquel donde la cantidad de componentes y complejidad geométrica supone una demanda de recursos superior a lo normal. A medida que un ensamble se vuelve más grande al adquirir más componentes y subensambles, la cantidad de recursos que consumirá aumenta y su rendimiento disminuirá, traduciéndose en un manejo menos ágil, mayores tiempos de apertura, edición, guardado, etc. Los síntomas de trabajar con un ensamble grande son tan evidentes como tener más de 100 componentes, o tan sutiles como aquellos que, independientemente de su número de componentes, provocan una apertura de archivo lenta, manipulación y manejo poco fluido, prolongados tiempos para acceder a operaciones y/o demora inusual al guardar. Las causas para los síntomas descritos son siempre variables, pero enfocándonos a casos exclusivos de grandes ensambles, pueden deberse a limitantes de hardware, opciones incorrectamente ajustadas para trabajar con este tipo de archivos, o malas prácticas de diseño, por mencionar algunas. La disminución del rendimiento al abrir un ensamble grande se produce porque cada componente implica cargar la geometría de la pieza en la memoria, resolver funciones y mostrar la información en la interfaz. El objetivo de las estrategias para trabajar con grandes ensambles es minimizar el tiempo requerido para cargar y editar sus componentes. Existen diferentes estrategias para trabajar con grandes ensambles, como modo aligerado, componentes suprimidos, etc. En breve hablaremos de ellas. Profundizando el tema sobre la apertura de grandes ensambles, este es un breve resumen de las tareas principales que ocurren en segundo plano al abrir este tipo de archivos. En primera instancia, SolidWorks carga todos los componentes y subensambles en la memoria, en ocasiones son cientos o miles. Después, actualiza cualquier parte o subensamble que estuviera desactualizado, resuelve todas las relaciones de posición y coloca los componentes, actualiza operaciones en contexto y operaciones de ensamble si es que hubiera alguna, y otorga parámetros de visualización para cada elemento del ensamble, tales como el color. Para archivos de dibujo se requiere de todos los pasos anteriores y además de los siguientes: actualizar todas las configuraciones referenciadas por el dibujo, generar las vistas del ensamble actualizado en calidad de borrador, resolver las vistas dependientes como vistas de sección, preparar las capas y formatos de línea para mostrar las vistas en su forma final y al mismo tiempo resolver la vista de alta calidad en segundo plano. SolidWorks nos ofrece múltiples herramientas para trabajar con este tipo de ensambles, fundamentalmente tres modos distintos para su apertura. Modo resuelto, forma normal en la que se abren los ensambles, carga toda la información gráfica y de diseño de los componentes en la memoria. Componentes aligerados, este modo carga una versión reducida de los archivos para incrementar la velocidad. Modo de grandes ensambles, aplica una serie de opciones específicas para trabajar con este tipo de ensambles, usualmente basado en un número mínimo de componentes. Revisión de diseños grandes, este modo permite abrir ensambles muy grandes de forma rápida, manteniendo funciones útiles para hacer revisiones de diseño de los mismos. Configuraciones simplificadas, utilizando configuraciones se pueden crear versiones simplificadas de partes, subensambles y del ensamble. Simplificar la geometría del ensamble reduce la cantidad de información que se debe cargar en la memoria para abrirlo o editarlo. Abrir un ensamble en cualquiera de los modos descritos se hace desde la ventana del explorador al momento de acceder al ensamble. También se puede hacer habilitando las opciones para apertura automática en dicho modo desde las opciones. Cambiar un componente de aligerado solucionado cuando este ya ha sido abierto también es fácil. Basta con hacer doble clic al componente en el área gráfica o hacer clic derecho sobre el mismo en el árbol de diseño y pasarlo a solucionado. Este proceso puede hacerse de forma individual para cada componente o para subensambles completos. Hablemos ahora sobre componentes aligerados. Una de las mejores formas para trabajar con grandes ensambles es el modo aligerado. Como mencioné previamente, este mejora el rendimiento del ensamble al cargar solamente información limitada en la memoria, fundamentalmente información gráfica y geometría de referencia. El resto de la información podrá ser cargada en función de su requerimiento. Con los componentes aligerados se puede acelerar la manipulación del ensamble, mantener y crear nuevas relaciones de posición, mantener la orientación,
mover y rotar el ensamble, activar la visualización sombreada de líneas ocultas o modo de estructura alámbrica, evaluar las propiedades de masa o hacer un análisis de detección de interferencias. Los ensambles en modo aligerado no permiten editar el componente sin pasarlo a solucionado o mostrar las operaciones del mismo en el árbol de diseño. Expandir el árbol de un componente aligerado solo mostrará información sobre su geometría de referencia. Sus operaciones no estarán disponibles. Para que un componente muestre sus operaciones, debe cambiarse a modo solucionado. Cuando un componente se encuentra en modo aligerado, su icono en el árbol de diseño se mostrará como aparece en la diapositiva. Por otra parte, el modo de grandes ensambles activa un conjunto de ajustes adicionales al modo aligerado que permite trabajar con este tipo de archivos de forma más fluida, tales como no guardar información de recuperación de forma automática, ocultar todos los planos, ejes, curvas, anotaciones, etc., no visualizar aristas en el modo sombreado y suspender la reconstrucción automática. Estas opciones pueden controlarse desde el apartado de ensamblaje en el menú de opciones. Se puede acceder a este modo al abrir el archivo en la ventana del explorador, o podemos configurar que los ensambles se abran de esta forma cuando contengan más de un número determinado de componentes desde las opciones de SolidWorks. Una recomendación para ensambles donde tengamos varios elementos ocultos es pedirle a SolidWorks que los vacíe de la memoria. Esto se logra al hacer clic derecho en el árbol de diseño y seleccionar la opción Descargar componentes ocultos. El modo de revisión de diseños grandes permite abrir ensambles muy grandes de forma muy rápida mientras se mantienen las funciones fundamentales para hacer revisiones del mismo, pues solamente se carga la información gráfica del ensamble. Al abrir un ensamble en este modo se puede observar los componentes del ensamble en el árbol de diseño, medir distancias, crear secciones transversales, mostrar y ocultar componentes, tomar instantáneas con comentarios, abrir componentes de forma selectiva, crear, editar y reproducir paseos animados. Debido a la menor cantidad de información que este modo carga en la memoria, las funciones disponibles son limitadas y están orientadas a la revisión del ensamble, no a su edición. En esta diapositiva se podrá observar una comparación del tiempo de apertura en cada uno de los modos que acabo de describir. Se utilizó un ensamble de 345 componentes. La diferencia de tiempo y desempeño entre modos es más notoria entre más grande sea el ensamble. Independientemente del tamaño y la cantidad de elementos de un ensamble, siempre hay una serie de recomendaciones y buenas prácticas que mejoran nuestra interacción con el mismo. Trabajar localmente, abrir y guardar un ensamble que se encuentre en la red siempre será más lento que tener los archivos de forma local. Si los archivos siempre necesitan estar en la red, puede optar por hacer una copia local en su PC, hacer las modificaciones necesarias y después copiarlos de vuelta a la red. Utilizar los modos de grandes ensambles y modo aligerado siempre que sea posible. No es forzoso que su ensamble tenga un número mínimo de piezas para aprovechar las ventajas de rendimiento de estos modos. Desde el menú de opciones se puede activar la opción de siempre cargarlos como aligerados, y en caso de querer hacer alguna modificación a algún componente, pasarlo resuelto. De este modo, el usuario se beneficia de las ventajas de trabajar de forma más fluida, con la posibilidad de hacer ajustes a sus piezas solo si es necesario. Úselos siempre que sea posible. Aproveche el modo de revisión de diseños grandes cuando solamente quiera dar un vistazo a su ensamble o quizá mostrarlo. Disminuya las operaciones en contexto, ya que este tipo de operaciones y sus dependientes consumen más recursos que los componentes normales y deben reconstruirse cada vez que el ensamble sufre algún cambio. Una práctica recomendada es utilizar diversos subensamblajes que agrupen los componentes del ensamble principal por módulos, en vez de integrar todos los componentes directamente en el primer nivel. Las ventajas de trabajar de esta forma incluyen facilidad para distribuir el trabajo en equipos. Es más sencillo hacer cambios en un subensamble que en el ensamble. Las relaciones de posición de primer orden se resuelven más rápidamente. Existe la posibilidad de reutilizar un subensamble en otro proyecto. Los subensambles flexibles requieren más recursos para resolverse. Por ello, conviene limitar su uso. Asimismo, aproveche la funcionalidad de las matrices de componentes, pues ayuda a reducir en gran medida las relaciones de posición de componentes que formen patrones. Convierta archivos guardados en versiones anteriores de SolidWorks, ya que archivos que vengan de versiones anteriores se abrirán y reconstruirán de una forma más lenta. Asegúrese de guardarlos como archivos de su versión más reciente. Desactive opciones de apariencia gráfica, pues aquellas que resaltan la apariencia gráfica de las piezas tienen un impacto negativo al trabajar con grandes ensambles. Se recomienda que si no son indispensables, se desactiven funciones tales como gráficos de Rear View, sombras, texturas, transparencia, etc., al menos durante la edición del ensamble.
Suprima detalles cosméticos. Aproveche las configuraciones para trabajar con versiones simplificadas durante la edición del ensamble. Por ejemplo, un tornillo con rosca física completa puede llegar a ser hasta 100 veces más grande que un tornillo sin cuerda. Cabe señalar que las características geométricas necesarias para crear relaciones de posición no deben ser suprimidas. Utilice estados de visualización en lugar de configuraciones de ser posible. Si su intención es tener una versión de su ensamble con un color diferente, elementos ocultos o aislados que quiera destacar, es más eficiente crear nuevos estados de visualización que configuraciones. Hacer algunos ajustes adicionales dentro de las opciones puede dar un impulso extra de rendimiento a nuestro ensamble. Algunas de estas opciones se activan por defecto al utilizar el modo de grandes ensambles. Desactive la reconstrucción automática. Esto se logra al hacer clic derecho sobre el ensamble en el árbol de diseño. Los componentes en contexto tendrán un icono especial cuando necesiten ser reconstruidos, pero no harán la reconstrucción de forma automática. Esto le permite hacer diversos cambios en el ensamble y reconstruir solo una vez al finalizar la edición. Ajustar propiedades de documento, calidad de imagen. Este parámetro puede tener un impacto significativo en el rendimiento de un ensamble. Tomemos por ejemplo un ensamble que, utilizando el valor por defecto de calidad de imagen, tiene un peso de 1.08 MB. Reducir el parámetro al mínimo provoca que las geometrías redondas se vean un tanto poligonales, pero el resto del archivo disminuye a 536 KB y su manipulación se vuelve muy fluida. En el caso opuesto, cambiar la calidad de la imagen al máximo provee a la geometría de detalles geométricos más finos, pero incrementa el peso del archivo hasta los 52.49 MB. Naturalmente, los tiempos de apertura y manejo de ensamble aumentan drásticamente. Resumiendo, cambiar la calidad de la imagen al mínimo redujo el peso del archivo a la mitad, mientras que subirlo al máximo lo incrementó casi 50 veces. Aunque estas cifras son solo válidas para el ejemplo, el comportamiento al ajustar este parámetro es aplicable a cualquier caso. En opciones de sistema, rendimiento, nivel de detalle, al igual que en el punto anterior, se especifica el nivel de detalle que habrá durante operaciones de visualización dinámica tales como zoom, rotar y trasladar. En opciones de sistema, visualizar selección, visualización de aristas tangentes en piezas y ensambles, vale la pena seleccionar estructura alámbrica en vez de sin líneas ocultas. Esto agiliza el ensamble a cambio de una visualización distinta. Desactivar las siguientes opciones puede brindar beneficios adicionales. En opciones de sistema, rendimiento, verificar al reconstruir, si la casilla está activa, SolidWorks verifica de forma más detallada la creación o edición de operaciones en búsqueda de errores. En opciones de sistema, visualizar selección, desactive resaltar todas las aristas de las operaciones seleccionadas en la zona de gráficos, resaltado dinámico de vista de gráficos y antisolapamiento solo aristas, croquis anti-alias. Asimismo, en opciones Feature Manager, desactive resaltado dinámico. Como ya mencioné con anterioridad, reduzca las relaciones de posición que deban usarse a nivel de ensamble y trabaje en su lugar con subensambles. Evite las relaciones de posición redundantes, ya que añaden más cálculos que disminuyen el rendimiento del ensamble. Pero tenga cuidado al suprimir operaciones y caras al simplificar la geometría de las piezas. Evite partes de la geometría que podrían estarse usando en otra configuración para crear relaciones de posición. Los dibujos de un ensamble grande presentan retos adicionales a considerar. Aunque usted en el dibujo solamente observe los vértices y aristas correspondientes a uno de los cuadrantes del ensamble, en realidad SolidWorks carga la información total del ensamble en la memoria. Utilice el mismo cambio de modo para la apertura de grandes ensambles en sus dibujos para obtener beneficios y restricciones homologables al mismo. Evite utilizar los estilos de visualización, estructura alámbrica y líneas ocultas visibles si es posible. Estas demandan más recursos al sistema que sin líneas ocultas, ya que SolidWorks debe dibujar una cantidad considerable más de líneas. Desactivar las opciones contenidas en opciones de sistema, dibujos, rendimiento, puede ser de gran ayuda para los ensambles. Dichas opciones son: visualizar contenido de la vista de dibujo arrastrar, permitir actualización automática al abrir los dibujos, guardar datos de triangulación para dibujos con vistas sombreadas y en calidad de borrador. Limite el uso de las vistas de sección. Considere métodos alternativos para representar ciertas características de su modelo, ya que estas vistas son las que más recursos demandan al sistema y con cada actualización del modelo, la vista debe ser recalculada y redibujada. Hágase las siguientes preguntas. ¿Con qué frecuencia trabaja con grandes ensambles o se ve la necesidad de implementar las técnicas vistas hasta el momento? ¿Su equipo cumple con los requisitos mínimos recomendados para trabajar con SolidWorks?
su tarjeta gráfica está certificada y tiene el driver apropiado. Y finalmente, ¿su PC está a la altura de su trabajo? Si no es así, es momento de adquirir un nuevo equipo o mejorar el existente. En la siguiente tabla se muestran los requisitos mínimos recomendados por SolidWorks que una PC debe cumplir para trabajar adecuadamente. Se puede consultar en el apartado de soporte de la página de SolidWorks. ¿Su computadora cumple con todos ellos? Tome en cuenta que una mayor inversión en el equipo no sustituye buenas prácticas de modelado y trabajo con SolidWorks, y bajo dicho escenario no se traducirá en un incremento proporcional en su productividad. ¿Cómo saber que también está trabajando mi PC con SolidWorks? Puedo utilizar la herramienta SolidWorks RX para hacer una prueba de rendimiento que le ayude a entender cómo se está desempeñando su equipo. Desde el apartado de diagnóstico, usted encontrará tanto información de las características del equipo como el resultado de la evaluación en áreas como directorio de trabajo, tarjeta gráfica, memoria RAM física disponible para ejecutar el programa, toolbox, etc. Asegúrese de cumplir o superar los requisitos mínimos de memoria RAM establecidos por SolidWorks para la versión con la que esté trabajando. Cuando los procesos agotan la memoria física, el sistema operativo se asiste temporalmente de espacio en el disco duro, lo cual impacta significativamente el desempeño del equipo. SolidWorks 2017 recomienda tener 8 GB mínimos de memoria RAM. Sin embargo, si trabaja constantemente con grandes ensambles, será mejor tener 16 GB o más. Incrementar la memoria RAM de su equipo es una de las soluciones más fáciles y asequibles de implementar, y seguramente mejorará su experiencia de uso con el programa. En cuanto al procesador, es muy simple. Entre más rápido sea, mejor. Un procesador rápido puede hacer una gran diferencia en el desempeño del PC, no solo al trabajar con SolidWorks, sino con cualquier programa instalado. Sin embargo, no todo el desempeño con grandes ensambles depende del procesador. Por ejemplo, los tiempos de apertura de un archivo dependen más de la velocidad de acceso del disco duro que de la velocidad del procesador. Complementar con un disco duro de estado sólido podría ser una buena opción. Cumplir con los requisitos de tarjeta de video es uno de los puntos más importantes al instalar y trabajar con SolidWorks. Antes de adquirir un equipo o de instalar SolidWorks en uno existente, recomendamos encarecidamente consultar en la página de SolidWorks el listado de tarjetas gráficas y drivers que el equipo de desarrollo recomienda para su uso. Si va a trabajar con frecuencia con ensambles grandes, es recomendable que busque tarjetas gráficas Nvidia Quadro o AMD FirePro de rango medio alto. Tarjetas gráficas de categoría baja podrían quedar obsoletas más rápidamente. Con esto hemos llegado al final de este webinar. Los invitamos a visitar nuestros distintos canales informativos. En ellos encontrará información sobre los diferentes productos del portafolio de SolidWorks, e-learnings que hemos preparado en distintas áreas. A nuestros clientes les recomendamos que descarguen e instalen nuestro plugin para SolidWorks, DMD Help, para acceder a soporte técnico de forma más rápida. También les recomendamos dar un vistazo a nuestro canal de YouTube, donde encontrará decenas de videos 1 Minute Tips, webinars anteriores e información destacada sobre SolidWorks. En nuestro blog hallará información y artículos relevantes sobre SolidWorks en la industria. Gracias por su atención y hasta la próxima.